que no necesariamente significó una mejora en la calidad de los servicios. Otros, por ejemplo, tuvieron que hacer equivalentes la calidad de sus propios servicios con los federalizados, que en muchos casos dejaba que desear, ¿no? Es decir, ha habido también, insisto, contrastes en cuanto al impacto administrativo de la descentralización, pero lo que sí tendría yo la sensación también general de que poco se ha aumentado, poco ha incrementado la capacidad de gestión de las administraciones estatales. Y esto por dos sencillas razones. Uno, generalmente las transferencias se han hecho de manera muy rígida, ¿no? Es decir, hay reglas, hay disposiciones normativas muy inflexibles que difícilmente reconocen las realidades particulares de los estados, ¿sí? Y la otra, yo creo que asociado a la transferencia ha faltado, a la descentralización de facultades y recursos, ha faltado dos elementos fundamentales. No se han evaluado los procesos descentralizadores. Es decir, no sabemos bien qué ha pasado después de 20 o 30 años de una política, sobre todo en la educación y salud, como ya lo comentó José Luis. Y por la otra, yo no veo mecanismos de una verdadera rendición de cuentas, como ya se dijo en la cápsula, para obligar a las autoridades estatales a realmente lograr una mayor calidad en los servicios, que finalmente es lo que la gente quiere. Yo creo que al ciudadano común no le interesa, esa es mi opinión, claro, si los servicios son federales, estatales o municipales. Ellos quieren buenos servicios cercanos a su hogar, a su casa, independientemente de quién los administre, ¿verdad? Claro, sabemos que la descentralización implica una colaboración, una cooperación entre ámbitos de gobierno, pero también debe haber una rendición de cuentas muy clara, en el que la propia sociedad deba participar, y yo no veo mecanismos explícitos en la descentralización, por lo menos en el diseño, que vaya asociado a estas dos cuestiones: evaluar los servicios y exigir cuentas a sus administradores. Claro, yo creo que se pone énfasis en varios asuntos. Por ejemplo, en la calidad de los servicios. Se pone también énfasis en el papel de la sociedad, la visión desde la sociedad con relación a este tipo de servicios. Si en un mediano plazo los servicios no mejoran, yo diría no descentralicen, ¿verdad? Es decir, no tiene sentido una descentralización que no implique una ampliación en la cobertura del servicio o una mejora en su calidad. De ahí el énfasis también en lo que corresponde a la evaluación. Ya tenemos que evaluar, y además un elemento que seguramente profundizaremos a lo largo de nuestra mesa redonda del día de hoy es esto de la transparencia. ¿Qué está pasando con los gobiernos estatales? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están manejando su autonomía? Vamos a continuar, Berta, en este debate tan interesante. Bueno, yo pienso que en esta línea de profundizar en aspectos que, digamos, donde la descentralización no ha avanzado como uno quisiera que hubiera avanzado, por ejemplo, esta transferencia rígida que ha señalado Rolando, o esta cuestión de falta de rendición de cuentas de los gobiernos estatales, yo le quería preguntar a José Luis, ¿qué factores favorecen la colaboración entre los tres niveles de gobierno, central, estatal y municipal, y qué factores obstaculizan esta relación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno? Entre los factores que facilitan, que estimulan la colaboración, yo destacaría dos. Primero, a lo que ya se hizo referencia, tenemos una ciudadanía más demandante, que espera, como ya se dijo, buenos servicios públicos, y que está dispuesta a opinar, a reclamar, a exigir que se presten esos servicios. Y es una ciudadanía que tiene más visibilidad gracias a los medios de comunicación. La ciudadanía se puede expresar, y en general hay libertad para que se exprese. No es raro que escuchemos denuncias de que cierto servicio está siendo mal prestado, que tal nivel de gobierno está haciendo una mala tarea. Es muy frecuente eso, y eso alcanza bastante visibilidad, y es algo que obliga o por lo menos incentiva a los gobiernos de diferentes niveles a coordinarse. Muchos de los problemas que hay que enfrentar, los que le afectan realmente a la ciudadanía, son problemas que no pueden ser resueltos en un nivel de gobierno. Exigen la colaboración de al menos dos de esos niveles, y de preferencia los tres.
Entonces, el reclamo de los ciudadanos, que cada vez se oye más fuerte, más claro y más sistemáticamente, es un punto muy positivo que va precisamente en esa dirección. Relacionado con esto está la competencia electoral. Es un hecho que ahora los ciudadanos pueden evaluar en las urnas el desempeño de sus gobiernos y castigar a los gobiernos que no están actuando bien. No es raro, aunque no es tan frecuente como quisiéramos, ver que los gobiernos, que los partidos en el gobierno caen porque tienen que dejar el poder porque los ciudadanos están inconformes con la manera en que se ha procesado problemas muy importantes. Yo creo que ha sido muy visible, por ejemplo, en el caso de tragedias, de grandes problemas, el sismo del 85, acabamos de conmemorar hace poco las explosiones en Guadalajara o las inundaciones. La ciudadanía siente que ahí hay problemas serios y que los gobiernos en sus diferentes niveles deben intervenir y premia y castiga en las elecciones. Yo diría que esos dos factores son muy importantes. Entre los factores negativos, yo mencionaría también tres rápidamente. El primero de ellos, para empezar por el último de la primera lista, es también relacionado con la competencia electoral. Desgraciadamente, un lado negativo de esta competencia electoral es que al mismo tiempo que se rompieron los vínculos que sujetaban en el pasado a los gobiernos locales, de poner en manos del gobierno federal el control sobre las decisiones locales, al mismo tiempo no se han producido mecanismos nuevos, más democráticos, modernos, para coordinar los esfuerzos de las autoridades. Entonces lo que hay es, por decirlo así, en términos extremos, una atomización del poder del Estado, desgraciadamente. Y es desgraciadamente redituable muchas veces para las autoridades locales distanciarse de las autoridades federales y viceversa. Mostrar que somos muy diferentes, sabotear los esfuerzos de los otros niveles de gobierno para transmitirle a la ciudadanía el mensaje de que nosotros somos los buenos, somos los originales. Ese es un problema muy serio sobre el cual creo no se ha escrito lo suficiente. Es un tema sobre el que debemos pensar mucho. ¿Cómo podemos, en este nuevo contexto político de competencia electoral, a veces muy enconada, siempre muy fuerte, producir los mecanismos de coordinación que integren los esfuerzos de las diferentes autoridades? El otro factor al que me quiero referir es más bien un conjunto de factores. Son fuerzas políticas que atraviesan todo el sistema y que no están sujetas a esta competencia electoral. Nos referíamos hace un momento a la federalización de la educación básica. Bueno, un factor político crucial es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los gobiernos federal, estatales y municipales están sujetos a la competencia electoral y se tienen que enfrentar a la ciudadanía para refrendar su poder. No sucede lo mismo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un poder constante. Tienen la enorme ventaja de que tienen un calendario diferente, que está sujeto a restricciones distintas, y entonces desgraciadamente hemos visto cómo ha ido colonizando, muchas veces con intereses digamos poco confesables, aunque no siempre así, a veces con intereses muy positivos, las decisiones que no deberían estar en manos de ese poder, simplemente como ejemplo. Y el tercer punto al que me quiero referir, que ya lo mencioné, es la cuestión de la distribución de las capacidades fiscales. Ha cambiado poco, ha cambiado mucho, bastante y para bien me parece, la distribución de los recursos, pero son recursos federales. Entonces todo el esfuerzo político de las autoridades locales se concentra en cabildear ante el Congreso Federal para aumentar su parte del pastel. Poco esfuerzo, sin embargo, se dedica a hacer algo que es muy impopular, pero que es a la larga más firme y más redituable para los gobiernos locales: aumentar su capacidad de cobrar impuestos. No es popular cobrar impuestos, pero a la larga eso es lo que realmente fortalece a la administración pública local y le da al mismo tiempo a la gente, a los ciudadanos comunes, como contribuyentes, mayor capacidad de reclamarle a sus gobiernos locales. Son cuestiones, por ejemplo, esto que destacas en relación a los procesos políticos electorales, son asuntos incluso de carácter como novedoso, que la ciudadanía efectivamente empiece a valorar y a ver que el voto sí cuenta y que puede efectivamente castigar una gestión mala, corrupción y una serie de problemas adicionales. Yo creo que esto habrá que seguirlo ponderando. Berta, continuamos, por favor. Bueno, yo quería en este sentido preguntarle al profesor
Rolando Barrera, también ¿qué otras repercusiones ve en el proceso de descentralización? ¿En qué medida ha implicado un fortalecimiento de los gobiernos estatales o inclusive municipales, o al contrario ha llevado a un debilitamiento de los gobiernos locales, ya sea estatales o municipales? Hay que recordar, hace algunas décadas el gobierno central comparado con los estados era fuerte. Históricamente en nuestro país centralización y descentralización han sido como un péndulo. Hay autores que hablan de la teoría del péndulo. En el siglo XIX los gobernadores tenían que mandar al centro, al gobierno federal, las contribuciones que ellos recaudaban. Eso en el siglo XIX. Hoy en día es al revés, ¿verdad? Creo yo que la democratización del régimen político mexicano ha traído bondades, ha traído fortalezas, pero también ha traído debilidades y prácticas ajenas. Yo recuerdo un estudio que hicimos por ahí de mediados de los 90, cuando apenas dábamos los primeros pasos en esta renovación del poder político regional. Se preveía sin mucha ciencia que los gobernadores podían llegarse a convertir en verdaderos caciques regionales, y ya lo estamos viendo, ¿no? Es decir, los gobernadores han sido ya instancias de poder autónomo que desafortunadamente no ha sido ejercido en beneficio ni de la democracia ni de la vida económica y social del país, ¿no? ¿Verdad? Entonces estos feudos son, digamos, expresiones de un federalismo mal conducido o mal entendido, en el sentido de que la autonomía es lo que cuenta. Está bien que la autonomía prevalezca, pero debe ser una autonomía acotada por la norma, debe ser una autonomía sensible a las demandas sociales, y no una autonomía que esté cobijando intereses facciosos o de poder regional muy fuertes, ¿no? Creo yo que necesitamos sí gobernadores fuertes, pero también necesitamos un presidente fuerte, ¿no? Es decir, yo creo que una autoridad débil no le ayuda a nadie, y ahorita parece que el poder central se está transfiriendo a los poderes regionales, ¿no? Y tan malo es la centralización en uno como la atomización, como decía José Luis, la atomización en 32 reyesuelos, ¿no? No sé cómo llamarles algunos más reyesuelos que otros, ¿no? Obviamente. Pero es un proceso que estamos viviendo sí. Cotidianamente, esta autonomización de los gobiernos locales. Hoy podemos hablar tranquilamente del poder de los gobernadores. En el antiguo régimen, difícilmente un gobernador podría tomar la iniciativa, por ejemplo, de promoverse como candidato. Hoy hemos tenido casos históricos como el Tucum, todos unidos contra Madrazo, que salvo Jackson, todos eran gobernadores o habían sido gobernadores, más bien. Entonces, y con relación, José Luis, a la cooperación, a la relación intergubernamental entre los órdenes de gobierno en asuntos como, por ejemplo, el tráfico de drogas ilegales, la corrupción misma, y todo una serie de asuntos fundamentales. ¿Tú cómo percibes este tipo de panorama? Yo creo que son cuestiones básicas de debatir. Yo creo que una manera de ver el asunto a largo plazo es hacer un contraste entre el tema de la seguridad y el tema de, por ejemplo, la educación pública básica o el servicio de salud a población abierta. En educación y en salud, lo que teníamos a principios de los 80 eran sistemas federales muy centralizados, pero bastante consolidados. La educación llegaba hasta, no a todos los poblados, pero muy cerca de los últimos poblados de la República. El servicio de salud no llegaba tan lejos, pero se acercaba bastante. Eran sistemas muy monolíticos, muy centralizados. Eran enormes burocracias y enormes estructuras de prestación de servicios que existían en el país. No ocurría lo mismo en el campo de seguridad. Lo que heredamos de las últimas décadas de desarrollo político en el país en materia de seguridad es un sistema bastante más atomizado.